¿Sabías que existe una teoría sobre el origen, creación y evolución de nuestra existencia que es completamente diferente a la que siempre nos han enseñado los medios tradicionales como la religión y la ciencia? Así que el día de hoy quiero compartirte el capítulo número 8 del libro blanco de Ramtha, un libro maravilloso, extraordinario, escrito por una entidad no física, la cual utiliza el cuerpo de una persona para transmitir sus enseñanzas. Y aquí, en el capítulo número 8, nos comparte una teoría muy completa sobre lo que es el origen y la creación de nuestra existencia, desde nuestros comienzos hasta lo que somos hoy en día. Así que presta muchísima atención a este maravilloso y extraordinario capítulo. Todos aquellos que tengan la oportunidad de comprar este libro o de descargarlo, se los recomiendo completamente. O sea, es algo que tienen que estar abiertos a nuevos conceptos, porque la información que se comparte en este libro está por encima del pensamiento dualista a lo que la mayoría de personas están acostumbradas. O sea, aquí cero dualidad, cero bueno, cero malo, simplemente todo es. Así que tienes que estar muy abierto y muy receptivo a nuevos conceptos y a nueva información. Vamos a comenzar con este maravilloso capítulo, titulado Creación y Evolución. Dice: Dios, el Padre, es el pensamiento compulsivo y contemplativo llamado vida, una continuidad que nunca puede detenerse, así como tus pensamientos tampoco pueden hacerlo. Para que el pensamiento o la vida sea una expansión continua hasta el infinito, debe tener una razón para continuar. Esa razón eres tú. Cada uno de ustedes se convirtió en una parte de la mente de Dios para que a través de ustedes la vida pudiera continuar extendiéndose hasta el infinito, el cual, de hecho, no tiene medida en el tiempo, porque el infinito existe en este momento. Es la continuidad y la eternidad del ahora. Lo único que existe, el aquí y el ahora. ¿Quién puso las luces en los cielos? ¿Quién diseñó el encanto de las flores y la magnificencia de los árboles? ¿Y quién creó el enigma y la maravilla llamada hombre? No fue Dios, la totalidad de la vida. Fueron ustedes, los dioses, los maravillosos hijos de un Padre amante de todo, quienes crearon todo lo que existe. Todo, absolutamente todo. El Padre es la sustancia, la masa de pensamiento de la cual vienen todas las cosas. Pero ustedes, que poseen la capacidad de pensar y la capacidad de sentir y la divina esencia del libre albedrío, son los supremos creadores de la vida. Antes de continuar, quiero dejar claro que para poder asimilar esta información tienes que estar completamente abierto a recibir nuevos conceptos, porque estoy seguro que lo que estoy compartiendo en este momento puede chocar fuertemente con tus creencias, porque en su momento lo hizo conmigo. No fue fácil aceptar estos nuevos conocimientos, porque siempre lo tradicional nos ha condicionado a creer que eso es lo único real, pero por lo general la ciencia y la religión nos dejan muchos cabos sueltos, nos dejan muchas preguntas y nos ponen a pensar si es verdad o no es verdad, porque mucha de la información que se comparte ahí no hemos podido comprobar y nos deja muchísimas dudas, o por lo menos yo tenía muchas dudas. Y justamente la teoría que estoy aquí compartiendo con ustedes, no me queda ninguna duda de que es así. No solamente porque crea que es así, sino porque sé que es así, porque he tenido la experiencia en primera persona de la información que estoy aquí compartiendo. Por eso estoy aquí compartiéndola, y no quiero que crean absolutamente nada de lo que yo estoy compartiendo, ni que crean en mí, ni que crean en la información de este libro, sino que crean en ustedes y que sean capaces de llevar esta información a la práctica, porque es la única manera de saber. Porque si no, seguimos haciendo lo que han hecho las religiones siempre, y es que la gente crea en ellos ciegamente sin tener la experiencia. Mi invitación es que si tú estás buscando algo más, te quedes hasta el final para que descubras una verdad extraordinaria y sobre todo ilimitada. Dios es, en verdad, la totalidad del pensamiento, la fuente de todo lo que existe. Pero son ustedes quienes han tomado del pensamiento que el Padre es y han creado todo el esplendor y el encanto de las formas creadas. A través de su poder creativo y de su soberanía de dioses, tienen la capacidad de aceptar, mantener y contemplar el pensamiento, y a través de esa inteligencia han formado cada cosa que existe. Imagina por un momento alguna fantasía, una fantasía que sea excitante, emocionante y volátil para tu ser. Ahora, siente toda la emoción de esa fantasía. Es así como vuestro universo fue creado, y así fue creado el hombre, y así se crea cada cosa que existe. Mis amados hermanos, ustedes son, en verdad, los creadores de toda la vida. Ustedes son quienes fabricaron las espectaculares estrellas que ven en sus cielos. Ustedes son quienes crearon las realidades de color, diseño, textura y olor. Ustedes son
en verdad, las magníficas criaturas de un Padre magnífico que es verdaderamente todo lo que existe. No sois los bastardos del universo, sois sus creadores. Son la suprema inteligencia de Dios expresándose en su propia creación llamada ser humano. Y toda la vida está ahí, esperando su presencia, su pensamiento, su sentimiento. Ustedes, mis amados hermanos, son criaturas eminentes de proporciones divinas, que guardan latentes dentro de sus seres la inteligencia y el poder de crear todas las cosas, y ni siquiera lo saben. Por eso estoy aquí, el día de hoy, recordándoles esto que yace dentro de lo más profundo de su ser, para que lo sientan, y si esta información resuena con ustedes, por favor, abran su mente y sobre todo su corazón para recibir y asimilar y sobre todo experimentar estos nuevos conceptos que estoy compartiendo aquí con ustedes. Porque sé que no es tan fácil, vuelvo e insisto, de digerir, pero créanme que vale la pena porque esto realmente les puede transformar su vida en todas las áreas, en todos los sentidos, y se van a dar cuenta que todo aquello que les ha estado atormentando realmente no tiene ningún sentido cuando realmente descubres y reconoces el ser que realmente eres. Seguimos. Sin sus procesos creativos de pensamiento, su inteligencia magnífica y la profunda emoción dentro de sus almas, sin todo lo invisible que existe en ustedes, no serían nada. Y sin sus capacidades creativas, la vida tampoco sería nada, porque el pensamiento no podría propagarse para convertirse en los valores de la vida o en la eternidad que aún tiene que ser vivida. Sin sus valores creativos, nada sería reconocido por lo que es. ¿Cuál sería el sentido de la vida y la belleza de una flor si no hubiese nadie que pudiera apreciar su belleza? No tendría significado sin ustedes. Sin ustedes, este lugar suyo llamado Tierra sería un lugar sin forma revolcándose en los espermas de la creatividad. Sin ustedes, nunca habrían existido las estaciones, ni brotado las flores, y el sol nunca hubiese salido, ni soplado los vientos, pues ustedes crearon este reino de acuerdo a sus propios designios y propósitos. Y todas las cosas nacieron gustosamente para glorificar al Dios que yace dentro de ustedes. ¿Quién diseñó este magnífico lugar para que todos habitaran, sino ustedes? ¿No son acaso criaturas de suprema inteligencia? Realmente lo son. Ustedes no evolucionaron hasta este punto. ¿Por qué? Porque siempre lo habéis sido. Ahora, yo estoy aquí para enseñarles a convertirse en seres ilimitados, pero primero les voy a enseñar lo preciosos que son y lo mucho que valen, para saber que son seres divinos, para entender la suprema inteligencia y el impresionante poder que poseen. Es importante que entiendan cuál es su herencia, es importante que entiendan cómo se convirtieron al principio en chispas de luz, de increíble poder, y cómo han evolucionado hasta convertirse en el enigma llamado hombre. Así pues, comenzaré a explicar. Aquí viene realmente el concepto fundamental de este video y es donde va a explicar detalladamente cómo nos originamos nosotros desde el comienzo hasta convertirnos en lo que hoy en día somos. Y esto no es un concepto realmente, es una explicación científica que podemos comprobar, que yo he comprobado y sé que realmente es así. Por eso tengo la firmeza y la convicción de compartir con todos ustedes esta información, porque sé que es real. Dice, en su libro de los libros, dice, en el principio era el verbo y todo estaba en el verbo, de lo más inexacto. La palabra no es nada sin el pensamiento, pues es el pensamiento la base y el creador de todo lo que es. En el principio, en lo que tú llamarías el principio, solo existía la infinidad del pensamiento. Ahora, a la infinitud del pensamiento, yo la llamaré Dios, el Padre. Lo que tú llamas Dios es, en un entendimiento más ilimitado, el pensamiento, la causa principal y el fundamento de toda la vida. Todo lo que es, siempre ha sido y siempre será, se deriva del pensamiento, la inteligencia que es la mente de Dios. Por lo tanto, en el principio existía el espacio infinito del pensamiento, y Dios siempre habría permanecido como pensamiento sin forma si no se hubiese contemplado a sí mismo, si no se hubiese volcado y replegado hacia dentro de sí mismo, el pensamiento que Él era. Cuando el Padre contempló el pensamiento que Él era, se extendió en una forma única a partir de sí mismo, porque cada vez que se contempla un pensamiento, la acción del razonamiento puro expande el pensamiento. Este se convierte en algo más, se magnifica. De esta manera, el Padre, que nunca antes había extendido su ser, se contempló a sí mismo hasta convertirse en una mayor grandeza. Dice, ¿qué produjo en el Padre el deseo de comprenderse a sí mismo y ampliar su existencia? El amor.
La pura esencia, el propósito puro del pensamiento contemplativo es el amor. Fue el amor de Dios por sí mismo lo que le dio el deseo de contemplarse y convertirse en una forma única y extendida de sí mismo. A raíz de aquel movimiento del amor nacieron todos ustedes, porque cuando Dios se abrazó a sí mismo y se amó hasta una mayor grandeza, todos ustedes se convirtieron en aquello en lo que Dios se había extendido. Cada uno de ustedes se convirtió en aquel mismo momento maravilloso en una parte ilustre del primer pensamiento contemplado y extendido. Siendo la primera unidad engendrada por Dios Padre, cada uno de ustedes se convirtió en un Dios de Dios, en un Hijo del Padre, y en una parte de la divina inteligencia de la mente de Dios. Ustedes, los dioses, son la única creación que viene directamente de Dios. Son la única creación que siempre será un duplicado exacto de lo que el Padre es, porque son el Padre en una forma ampliada y extendida de sí mismo. Todo lo que el Padre es, Él lo es infinitamente en el conjunto de sus amados hijos. Dios, el Padre, es el pensamiento compulsivo y contemplativo llamado vida, una continuidad que nunca puede detenerse, así como tus pensamientos tampoco pueden hacerlo. Para que el pensamiento o la vida sea una expansión continua hasta el infinito, debe tener una razón para continuar. Esa razón eres tú. Cada uno de ustedes se convirtió en una parte de la mente de Dios, para que a través de ustedes la vida pudiera continuar extendiéndose hasta el infinito, el cual, de hecho, no tiene medida en el tiempo, porque el infinito existe en este momento. Es la continuidad y la eternidad del ahora. Con el propósito de avanzar, el Padre les dio a cada uno de ustedes la única cosa que siempre existió y siempre existirá, la totalidad del pensamiento, o sea, la totalidad de Dios. A cada uno de ustedes le fue dado por el Padre y para el Padre todo lo que ustedes son, una inteligencia divina y una voluntad creativa y soberana. A través de esa inteligencia y del libre albedrío se les dio el poder de tomar el pensamiento que el Padre es y extenderlo de acuerdo con sus propios procesos de pensamiento contemplativo. Dios, la mente divina, se extiende continuamente y aumenta a través de cada uno de ustedes. El Padre se convierte instantáneamente en todo aquello en lo que ustedes se convierten al expandirse. Y todo aquello que el Padre llegue a ser, a través de la expansión de sus amados hijos, en eso se convertirá al momento, porque cada hijo es el receptor de todo lo que el Padre es. Así, a través de sus propios pensamientos contemplativos, siempre pueden ser lo que Dios es, un reino continuo, expansivo, extraordinariamente maravilloso. En su comienzo, cuando el pensamiento se contempló a sí mismo, se expandió al principio el pensamiento llamado luz. La luz fue lo primero que se creó, porque siempre que el pensamiento se contempla y se expande, baja una frecuencia vibratoria que emite luz. De hecho, la luz es, por lo tanto, la primera forma a la que desciende el pensamiento contemplado y expandido. Su herencia original se remonta al nacimiento de la luz, pues cada partícula de luz nacida del primer pensamiento contemplado se convirtió en un individuo, un Dios, un hijo. Así, en el momento de la creación, todos se convirtieron en lo que se llama seres de luz, y este realmente es el origen de ese concepto que mucha gente habla pero no sabe por qué, que es nuestro origen de ese concepto llamado seres de luz. Aquí Ranta lo explica de manera extraordinaria y muy detallada. Todos fueron creados como seres en ese mismo momento. Todas las entidades que han existido o existirán fueron creadas del pensamiento hasta convertirse en luz cuando Dios se contempló a sí mismo. La luz, que emana del espacio y del pensamiento, se convirtió en una parte adyacente de la mente de Dios, el flujo de todo pensamiento o río de pensamiento. La luz en la que se convirtieron cada uno era y es la inteligencia que ustedes son. Es Dios en su forma expandida de luz. Esa luz divina, que es su cuerpo original y permanente, es el espíritu de su ser, o lo que yo llamo el Dios de su ser, porque su espíritu es Dios, la mente de Dios en forma individual. Hasta este día, aún poseen su espíritu original, el Dios, el yo original, el cuerpo de luz original en el que se convirtieron en toda su gloria cuando el pensamiento, su amado Padre, se contempló y se expandió hasta convertirse en luz. Ahora, en sus comienzos, cuando el pensamiento o Dios pasó a través del espíritu de su ser, se creó una emoción, pero era efímera. Así que su alma se creó a través de su fuerza creativa para absorber el río del amor que salía de Dios el Padre. Se creó con el propósito de capturar el flujo continuo del río de pensamiento y llevarlo a un estado de quietud, lo que se llama memoria, en forma de emoción. Tu alma, que vive dentro de tu espíritu, es lo que te permite ser un principio creativo, porque para crear
debes poseer la capacidad de retener la imagen del pensamiento clara y firme en la memoria. De esta manera, puedes contemplar el pensamiento y expandirlo hasta formar los valores creativos que tú llamas realidad. Por ejemplo, para crear una flor nueva y única, tiene que emerger el pensamiento de una flor. El pensamiento de la flor se toma del flujo del pensamiento siempre continuo, que es uno con el espíritu o la luz de tu ser. El pensamiento, entonces, se mantiene claramente en el alma como una imagen en forma de emoción. A través del deseo, puedes recordar ahora la imagen del pensamiento, flor, contemplarla y expandirla en cualquier forma única, color o tamaño que tú desees. Ahora, de manera única, puedes crear una flor, la que tú quieras, y en el momento que tú lo desees. Manteniendo el pensamiento perfectamente quieto en la memoria, puedes dibujar su retrato perfectamente. Sin tu alma, no podrías expandir al Padre hasta la forma creada, pues no podrías mantener el pensamiento quieto para contemplarlo y expandirlo hasta la creación. Ahora, lo que tú llamas creación es realmente el valor de la vida que siempre ha existido. La creación no tiene principio y ciertamente no tiene un fin. Y los creadores, a partir de la sustancia del pensamiento, son todos ustedes, las entidades de luz, los dioses. Todas las cosas han sido creadas por los hijos a partir del pensamiento que el Padre es, y todo cuanto los hijos crean se convierte en el ser expandido del Padre. Todo lo que ves a tu alrededor se llama materia. El Padre es la materia, porque todas las cosas son Dios. Este concepto que acabo de compartir es súper importante que lo puedan abrazar, sentir y reconocer, y sobre todo llevar a la práctica. Sentir que todo es Dios, realmente es sentir amor por todo, por todos, por los animales, por la naturaleza. Si todo el mundo realmente sintiera y reafirmar ese sentimiento de amor por todo lo que les rodea, no existirían realmente crímenes, asesinatos y nada de esas cosas negativas, porque realmente todo eso a lo que nosotros llamamos maldad simplemente es ignorancia de nuestra verdad, de nuestro origen, porque estoy seguro que si todos supiéramos que somos uno, jamás pensaríamos en ir a dañar a otro. Al contrario, sabemos que si yo daño a otro, me estoy dañando a mí mismo, que si yo ayudo a otro, me estoy ayudando a mí mismo. Por eso en este momento yo comparto este video y saco mi tiempo para compartir esta información, porque el hecho de ayudarte a ti significa que me estoy ayudando a mí. Incluso el hecho de estar leyendo en este momento reafirma más estos conceptos que aún falta reafirmarlos dentro de mi ser, porque no simplemente se trata de ver este video o de leer el libro una sola vez y ya, sino se trata de vivir esta información, de sentir y de experimentar que esto realmente es cierto. Por eso les digo que esto es algo extraordinario, algo que ha sido súper revelador y sobre todo transformador para mí. Desde que yo conocí este libro, definitivamente soy una nueva persona, así que se los recomiendo completamente. Seguimos. Todo lo que ves a tu alrededor se llama materia. El Padre es la materia porque todas las cosas son Dios, pero los creadores y diseñadores de la materia son los maestros artesanos que todos ustedes son, los dioses que son, pues tuvieron desde el principio el propósito inteligente de crear en materia cualquier ideal que pudieran visualizar a través del pensamiento. Todas las cosas nacen del pensamiento, todas. Cada objeto material tuvo como punto de partida un pensamiento que fue abrazado en emoción para formar un ideal de creación. Antes de que algo fuese creado, el alma primero visualizó ese pensamiento como un ideal. Todo lo material fue creado y formado por los dioses mediante un ideal de pensamiento visualizado, utilizando la materia que el Padre es. Ahora, toda la materia está rodeada de luz. Tus científicos empiezan a sospechar y han acertado en su suposición, que si se toma la luz y se disminuye o se reduce su frecuencia vibratoria, se convierte en materia bruta. ¿Y de dónde vino la luz? Del pensamiento, de Dios. Todo es Dios. Siempre que contemplas el pensamiento y lo abrazas emocionalmente, este se expande hasta la frecuencia vibratoria de la luz. Si reduces el movimiento de las partículas de la luz y las condensas, creas el electro, un campo electromagnético que contiene polos positivo y negativo, lo que tú llamas electricidad. Si reduces y condensas el pensamiento más aún, más allá de los campos electromagnéticos, el electrón se coagula en materia bruta. La materia bruta se agrupa entonces en estructuras moleculares y celulares llamadas forma. Y la forma se mantiene unida debido al pensamiento que el alma visualizó como ideal de creación. Todas las cosas se crean tomando lo que no tiene velocidad, el pensamiento, y expandiéndolo hasta todo aquello que sí la tiene, la luz. Luego, reduciendo la velocidad de la luz hasta que se crea esto, aquello y todo lo que ves a tu alrededor. Ranta aquí nos afirma que el pensamiento convertido en luz, condensado en electro
En electricidad, cargas positivas y negativas forman todo lo que conocemos, y esto no es nada nuevo para todos nosotros, porque sabemos que todo esto está formado por átomos. Esto está hecho de átomos, esto está hecho de átomos, yo estoy hecho de átomos, tú estás hecho de átomos, simplemente que estamos vibrando en distintos niveles de frecuencia. Por eso nos da la ilusión de que somos diferentes, pero todo lo que se ve y lo que no se ve está hecho de la misma sustancia, átomos. Pero los átomos a nivel fundamental están hechos de luz, y la luz es pensamiento condensado. Así que por eso estoy completamente seguro que esto es así, que está literalmente comprobado científicamente. Así que espero que de verdad puedas asimilar y sobre todo reconocer esta información en ti, y que puedas vivir a partir de esto, porque esto no simplemente es un audio o un libro para leer, sino para transformar tu vida y llevarte a un nivel superior de entendimiento, no simplemente para esta vida, sino sobre todo y principalmente cuando ya no estemos aquí encarnados, que es realmente la clave y es lo que yo siempre he buscado, trascender esta limitación o esta ilusión de lo que nosotros llamamos vida en este plano terrenal. Seguimos. Amados maestros, son ustedes quienes han creado a través de sus propios procesos de pensamiento la belleza y el esplendor de todo lo que existe. Son ustedes quienes han creado todas las cosas, desde el pensamiento hasta la luz, el electrón, la materia y la forma, simplemente pensándolas y sintiéndolas hasta darles vida. Pues ustedes, que eran pensamiento reducido a luz, contemplaron esa luz en la que se habían convertido y la amaron. Al hacerlo, redujeron la luz a otro escalón más para crear el electrón. Al contemplar el electrón en el que Dios se había convertido a través de sus procesos de pensamiento, lo redujeron nuevamente hasta la materia bruta, o pensamiento coagulado, la forma más baja de pensamiento y a la vez una nueva dimensión del Padre en sí mismo. Ranta le dice a esto, a la materia, pensamiento coagulado. Es como si nosotros cogiéramos en los conceptos que nosotros conocemos algo gaseoso, lo comprimiéramos a tal punto que lo convirtiéramos en líquido y a tal punto que lo pudiéramos solidificar. Simplemente son los estados de la materia. Es la condensación del pensamiento en luz, electro, materia. Simplemente eso. Realmente este capítulo es muchísimo más largo y podría darnos para hablar de esto 1 hora, inclusive 2 horas. Yo creo que voy a dejar hasta este punto. Esta va a ser la primera parte de este capítulo extraordinario, que próximamente voy a estar compartiendo una segunda parte. Así que espero estén muy pendientes, porque esta información realmente es transformadora, y quiero que me hagan saber en los comentarios si tienen alguna duda, si les surgió algún sentimiento o emoción, si hubo algo dentro de ustedes que les movió, les hizo recordar o reconocer esta información, y sobre todo y principalmente si la pueden reconocer alrededor de ustedes, si se pueden reconocer a sí mismos con la información que acabo de compartir. Ahora, de su parte simplemente espero que me apoyen con una manito arriba, que me dejen un comentario y sobre todo que compartan para que más personas tengan acceso a esta información, que estoy seguro que será de gran valor. Para mí es de mucho valor, porque realmente eso me motiva a seguir compartiendo con ustedes este contenido. Es la manera en la que ustedes me pueden remunerar a mí el tiempo que yo les dedico para poder crear este contenido. Así que nos vemos en una siguiente parte.